Un viento poderoso levantaba olas gigantescas que amenazaban con engullir la pequeña embarcación que se deslizaba tambaleante sobre esas aguas agitadas. Gritos confundidos resonaban en la cubierta mientras la tripulación luchaba contra la furia implacable de la tormenta. En medio de la confusión, un hombre de mirada inquieta se aferraba a los costados del barco, sintiendo que cada latido de su corazón le recordaba el encargo que había tratado de evitar. Se llamaba Jonás, y cargaba con el peso de una orden divina que había decidido desobedecer. Él sabía que esta catástrofe no era casual, presentía que esa tempestad era un poderoso recordatorio de la voz que había pretendido ignorar. Cada trueno en el cielo parecía gritar su nombre, reclamando una respuesta que él había huido a toda prisa para no dar. Las nubes negras se arremolinaban de manera amenazante, soltando relámpagos que iluminaban fugazmente los rostros asustados. Jonás había subido a ese barco con la única intención de dejar atrás la misión que se le había encomendado, ir a la gran ciudad de Nínive y proclamar un mensaje duro pero necesario. Había sido testigo de cómo sus antepasados obedecieron los designios divinos, y aún así había tenido el atrevimiento de creer que podía escapar de la voluntad que lo guiaba. En lugar de dirigirse a Nínive, eligió partir en dirección contraria, convencido de que la distancia lo liberaría del llamado. Sin embargo, cuando los primeros vientos comenzaron a soplar con furia, comprendió de inmediato que su plan no tendría éxito. Los marineros, al ver que la tormenta no cesaba, decidieron echar suertes para descubrir al culpable de tan terrible infortunio. El resultado señaló directamente a Jonás. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando todos voltearon a mirarlo con ojos acusadores. Él supo que no había vuelta atrás. En voz apenas audible, confesó que huía de su Dios y que, si querían salvar la nave, lo mejor era arrojarlo al mar. Al principio nadie quiso creerle, temiendo enfurecer más a la deidad que rugía con cada nueva ola. Sin embargo, la tormenta no daba tregua, y en un acto desesperado, los hombres decidieron seguir sus instrucciones. Tomaron a Jonás con resignación, lo miraron con mezcla de piedad y terror y, finalmente, lo lanzaron al abismo de las aguas embravecidas. El impacto del agua helada fue sobrecogedor. Jonás sintió que sus pulmones pedían aire a gritos mientras se hundía en la oscuridad líquida. Nada podía prepararlo para la sensación de verse rodeado de un misterio tan abrumador. De pronto, algo descomunal emergió de la penumbra marina y se lo tragó como si fuera un simple bocado. La fuerza con que lo succionó borró hasta el último rastro de luz que provenía de la superficie. Así quedó atrapado en el interior de una criatura que nadie en el barco creyó posible, un gran pez, herramienta seleccionada con precisión para impartirle una enseñanza trascendental. Dentro de aquella oscuridad húmeda, con un extraño hedor y el eco interminable de su respiración, Jonás tuvo que enfrentar sus miedos más profundos. El rugido del mar afuera contrastaba con el claustrofóbico silencio que reinaba adentro. Durante 3 días, su mente vagó por la culpa, el arrepentimiento y la súplica. No podía ignorar más la voz que había estado llamándolo. Vio su vida como un testimonio de lo que sucedía cuando uno se resistía al designio divino. Cada segundo en esa penumbra viscosa era un recordatorio de que huir no lo libraba de su responsabilidad, sino que lo conducía a un destino aún más complejo. Finalmente, tras largas oraciones y un profundo cambio de corazón, sucedió lo inesperado. La criatura escupió a Jonás, arrojándolo entre algas y espuma hacia una orilla desconocida. Tendido en la arena, exhausto y cubierto de restos del interior del pez, se incorporó temblando. Agradeció el alivio del aire libre, la frescura del viento y el toque del sol, como si nunca antes hubiera experimentado esos dones. Sentía que se le había dado una nueva oportunidad, y esta vez no la desaprovecharía. Con paso todavía inseguro, pero con el corazón ardiendo de determinación, Jonás emprendió el camino hacia la ciudad que tanto temía. Nínive se erguía majestuosa, una urbe rebosante de gente, costumbres extravagantes y un bullicio constante.
Las murallas elevadas parecían observarlo con atención, como si supieran que traía un mensaje incómodo. Una vez dentro, cada callejuela emanaba un aire de cierto caos. Había un sinfín de mercados llenos de comerciantes ruidosos, animales por doquier y una multitud que pasaba sin detenerse a saludar. Sin embargo, Jonás llevaba un fuego interno que ya no podía esconder. Decidido a cumplir con su cometido, se abrió paso por la ciudad, anunciando el mensaje de advertencia: si no corregían sus malos caminos, la destrucción los alcanzaría. Al principio, muchos se acercaron con curiosidad. Otros se mostraron incrédulos, e incluso algunos se burlaron. Pero la fuerza que impregnaba sus palabras conmovió los corazones. Poco a poco, el rumor de que un profeta había llegado a la ciudad y estaba proclamando cosas terribles si no cambiaban, despertó la inquietud de los más poderosos. Se dice que hasta el propio rey prestó oído a esas palabras. Una oleada de reflexión sacudió los cimientos de Nínive, y en un giro sorprendente, la gente empezó a mostrar signos de arrepentimiento. Las carcajadas y los gritos burlones dieron lugar a la consternación y la petición de perdón. A medida que Jonás caminaba por las calles polvorientas, sentía en el ambiente una fuerza transformadora, un llamado interior que llevaba a cada habitante a replantearse su forma de vivir. La tensión alcanzó un punto álgido cuando el soberano de la ciudad, vestido con ropas majestuosas, decretó ayuno y penitencia colectiva. Toda Nínive se sumió en un silencio reverente, reconociendo que, a pesar de su grandeza y esplendor, nada era más importante que restablecer la armonía con lo que consideraban sagrado. Jonás observó asombrado cómo los muros ennegrecidos por el pecado y la indiferencia se teñían de humildad y esperanza. Sintió que su propia transformación también era puesta a prueba, pues había pasado de ser un fugitivo a un mensajero que presenciaba un cambio radical. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al comprobar cuán poderosa podía ser la misericordia cuando se sumaba a la voluntad de una multitud hambrienta de redención. Aquella experiencia marcó un antes y un después en su vida. Había descubierto lo inquebrantable de la voluntad que lo guiaba. Había entendido que no existía un lugar lo bastante alejado para escapar de un destino que ya estaba escrito en lo profundo de su ser. Cada paso que dio en las calles de Nínive fue un paso hacia su propia libertad. La ciudad se salvó de su condena, dejando a Jonás sumido en sentimientos encontrados. Por un lado, celebraba la compasión que había triunfado. Por otro, indagaba en su interior para comprender por qué inicialmente había sido tan reacio a cumplir aquella tarea. El viento en la costa seguía soplando, aunque esta vez no rugía con furia, sino que acariciaba con brisa suave, recordándole el poder que habita en la obediencia sincera. Jonás, ese hombre que una vez se vio atrapado en la oscuridad de la ballena y el temor, había sido testigo de la capacidad humana de cambiar el curso de su propia historia cuando se escucha el llamado correcto. Probablemente jamás olvidaría la sensación de sostener su propia vida en la palma de la mano mientras flotaba en el mar turbulento, ni el momento en que fue devorado por el pez, ni la multitud que le prestó atención en la ciudad que juró rechazar. Esa historia, que comenzó con una huida y terminó en una conciliación, se coronó con el canto de la victoria de la gracia. Un canto que invitaba a todos a creer que incluso en la mayor adversidad, cuando todo parece perdido, puede nacer la oportunidad de descubrir el verdadero propósito que hemos sido llamados a cumplir. Y, en última instancia, recordaba cuán inevitable es el plan que nos alcanza, aun cuando corramos en la dirección opuesta. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.